bendiciones, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron esta semana? ¿Cómo estuvo el día de hoy, de lo que ya ha avanzado? Espero en el Señor que bien, que todos estén disfrutando de la presencia del Señor en sus vidas, que hayan tenido una semana extraordinariamente grande. En el Señor todo es grande y glorioso, en el Señor todo es verdaderamente portentoso. Muchas veces no nos damos cuenta, eso es lo que sucede, pero en Él todo es un sí y un amén. Y en Él vamos en todo en ganancia. Aún lo que nosotros pudiéramos pensar que es una pérdida, en el Señor es una ganancia, porque Él así lo ha dispuesto. Gracias por estar conectados con nosotros en el programa Edificando a los Santos. Gracias porque cada semana da la oportunidad cada uno de ustedes de que podamos ser edificados. Saludos hasta allá en Madrid, en Suecia, México, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, por supuesto. Gracias por ser parte de Edificando a los Santos. Vamos a tener un tema que es apasionante, un tema que es, todo lo del Señor es apasionante. Pero hay uno que particularmente es apasionante y está relacionado con profetizar. Profetizar es decir o dar a conocer lo que Dios dice. Y en relación a la profecía, se han creado tantas cosas porque han habido muchas veces abusos en relación a la profecía. La profecía como tal no es mala, pero el uso o el abuso que se ha hecho de ella ha hecho que en sí muchas personas teman a la profecía y mucho más temen el ser usados en profecía. Cuando lo más normal, cuando lo más lógico sería que nosotros estemos profetizando, o sea, dando a conocer lo que Dios dice. Su palabra ya nos habla en sí de muchas cosas que ya suceden, que ya está aquí la palabra, que ya está aquí el mensaje. Hace algunas semanas hablábamos acerca de la voluntad de Dios. Hay una voluntad general, pero necesitamos conocer la voluntad específica que está relacionada con lo personal de nosotros. Lo mismo sucede con la profecía. Aquí ya está escrito lo que Dios dice, globalmente, generalmente. Pero hay circunstancias en las cuales necesitamos saber lo que Dios dice específicamente para una situación y declarar lo que Él está diciendo. Y cuando hacemos esa declaración, cuando hablamos de lo que Él está diciendo, de esa determinación o de ese mensaje que Él nos da, ahí estamos profetizando. Se ha dado mucho énfasis también a lo que es la profecía personal. El hecho de te profetizo a ti, tengo un mensaje para ti, tengo una palabra para ti, pero no es eso solamente el propósito de la profecía. Se puede manifestar la profecía en un consejo, en un momento de decisiones en cuanto a negocios o decisiones de vida. Se puede dar en nuestra intercesión, en guerra espiritual, en los que tienen el ministerio o el servicio de la ministración y liberación. También se puede dar la profecía ahí, al igual que se puede dar en cantos proféticos, se puede dar en momentos en los cuales la persona con la que estemos hablando necesita una palabra que le guíe, que le oriente, una palabra que le dé aliento, que le dé respiro para una situación. Y el mensaje de Dios, cuando lo damos, es esa profecía que se está esperando. Si me acompaña, por favor, vamos a Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Amén.
Primera de Corintios capítulo 14 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este capítulo 14 de Primera de Corintios es un capítulo en el cual vamos a encontrar 14 veces palabras relacionadas con profecía, profetizar o profeta. Profetizar es algo que se nos está diciendo que debemos de hacer. Pero no se está diciendo que exactamente tiene que ser en la profecía personal, que es lo que muchas personas desean tener o muchos desean recibir, porque cada uno somos responsables de depender de Dios para que Él nos hable. Pero en ocasiones Él nos va a hablar a través de profecía, porque no hemos afinado el oído, porque Él quiere que llegue un mensaje más puntual, más certero de lo que Él está diciendo, porque de alguna manera necesitamos una confirmación y a través de la profecía personal se va a dar. Pero no es lo único, la única forma de profetizar. Hay quienes profetizan a la congregación, dan a conocer a los santos que se reúnen la palabra que Dios tiene para el grupo, para la iglesia que se reúne en ese momento. Esa es otra forma del profetizar. Pero también muchas veces nos encontramos ante situaciones y circunstancias que tenemos que profetizar a la situación, a la circunstancia, al problema. Tenemos que profetizar a que lo espiritual oiga lo que el Señor dice en la autoridad que Él nos da. Porque lo que es espiritual, que se mueve en lo espiritual, oye, y al oír tiene que sujetarse a lo que Dios está diciendo. Y allí nosotros vamos a profetizar. En los tiempos en los cuales nos encontramos actualmente, pareciera como que el mal prevalece. Pero aún en este tiempo en que el mal prevalece y que uno cree que no hay respuesta o como que Dios no está interviniendo, nosotros tenemos que saber y tenemos que conocer que Él nos está usando como su iglesia para que le digamos al mal, para que le digamos a las tinieblas y le digamos a las distintas circunstancias qué es lo que Él está diciendo y lo quiere hacer con nosotros y a través de nosotros para que sea escuchado. Y eso es profetizar, dar a conocer el mensaje del Señor. En este tiempo que estamos viviendo, mis amados, o somos víctimas del tiempo que vivimos, o somos los que estamos llevando la palabra divina para que las circunstancias entren en orden. Nosotros vamos a escoger. El Señor no nos hizo víctimas, nos hizo más que vencedores y nos escogió para ser los que llevemos la luz que alumbre en medio de las tinieblas, para que llevemos la palabra de salvación ahí donde se está necesitando, para que seamos los que ejerzamos en los dones y movamos el mundo natural por medio del espiritual y mostremos el poder del Señor en las circunstancias. Cuando nosotros entramos en esos tiempos que el Señor estableció para nosotros y los ejercemos y hablamos, declaramos, profetizamos en relación al tiempo y a la circunstancia que se pueda estar dando, nosotros somos útiles instrumentos de utilidad, instrumentos de bendición, instrumentos de batalla, de la manera que Él quiera usarnos a través del profetizar.
Tenemos el ejemplo de grandes hombres y mujeres en la Biblia que se dejaron usar por Dios, pero que su vigencia de la palabra, de lo que dijeron, continúa aquí presente. Pero Dios les dio una palabra, una estrategia, una indicación que llevaron adelante y por eso fueron vencedores en las circunstancias. Y aun cuando hubo momentos difíciles y hubo quizás algunos fracasos o derrotas, esto solamente sirvió de base para que buscaran más del Señor y se engrandeciera el nombre del Señor y su presencia y su voluntad en lo otro que estaba por venir. Cuando yo entiendo y cuando tú entiendes, mi amado hermano, que estás en las manos del único y verdadero Dios que no cambia, que no falla, que no olvida, que siempre oye y siempre mira lo que sucede, cuando te das cuenta de eso, como yo me quiero dar cuenta cada día de mi vida, entonces podemos decir, no importa mi edad, no importa mi condición, no importa mi circunstancia, no importa la situación, no importa lo que esté alrededor mío, no importa absolutamente nada, porque en Cristo soy más que vencedora. Dígalo usted en su casa, que no importa absolutamente nada, porque Cristo nos hizo más que vencedores, porque en Cristo tenemos el poder, tenemos la victoria, tenemos la respuesta y tenemos la solución a cada circunstancia que haya. De tal manera que si usted no conoce mucho de la vida, o si usted es una persona preparada en sus estudios, si usted es un profesional y de la misma manera que apenas sabe leer y escribir, eso no determina, como tampoco su edad determina, que Dios quiera usarle para profetizar. Todos estamos llamados a anhelar dones, todos estamos llamados a complacer y buscar servir al Señor en lo que Él nos llama y en lo que Él nos envía. Pero debemos, conforme a lo que dice 1 Corintios 14, anhelar los dones, pero sobre todo y ante todo el hecho de profetizar. Cuando nosotros profetizamos, la sociedad va a cambiar. No va a cambiar así a lo global, ¡pum! Y ahí viene, aunque no es imposible para Dios. Pero va a ir cambiando de acuerdo a las áreas donde nos movemos, de acuerdo a las personas con las que nos relacionamos y de acuerdo a las distintas circunstancias que se van dando en nuestra vida. De acuerdo a estas circunstancias, nosotros al profetizar vamos a edificar, vamos a exhortar, vamos a consolar. Pero también vamos a arrancar y vamos a destruir lo que las tinieblas han venido haciendo. Vamos a derribar fortalezas, vamos a destruir lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, porque la palabra del Señor es poderosa, la palabra del Señor es eficaz, la palabra del Señor construye, pero también destruye conforme a lo que Él determina y hacia donde Él lo determina, y quiere que se dé a conocer lo que Él ha decidido a través de tu boca, a través de tus labios y a través de tu voz, para que profetices. Y no se trata de la profecía que hablo con otra persona. Eso, como dije, es parte. Se trata del profetizar aún en una casa vacía, aún en la esquina de tu cuadra, sin que tengas que gritar, sin que tengas que levantar tu voz, pero que cuando hablas estableces y determinas qué es lo que Dios dice respecto de una circunstancia. Yo sé que habrá algunos que han intentado muchas veces algo,
Y algo que intentan y vuelven y no se da, y vuelven a intentar y no se da, pero tienen la seguridad de que viene de parte de Dios. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿será que las veces que has fracasado, las veces que te has detenido, las veces en las cuales no ha habido resultado, no has escuchado la palabra que Dios tiene para esa circunstancia? Porque mira, no podemos nosotros asumir, y muchas veces lo hacemos, que porque algo se nos dio de la A a la Z, ya todo está resuelto. Es un caminar, cada día tiene sus propias decisiones, cada día tiene sus propios retos, y para cada momento el Señor tiene ya establecido un punto, un paso, una acción, una palabra que hay que decir para que las cosas avancen, para que las cosas se encaminen o para darnos la dirección de hacia dónde tenemos que encaminarlas. En el libro de Ezequiel, si me acompaña por favor, Ezequiel 47. En Ezequiel 47 dice el Señor de esta manera, en el versículo, vamos a empezar a leer por el versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Vamos ahora, y dice el versículo 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. En esta palabra tenemos nosotros que observar que es gradual la manera en que el Señor nos va llevando. Aquí la ilustración y el pasaje habla de una medición en donde el agua, que representa el Espíritu Santo o que representa la manifestación de Dios, va llegando primero a los tobillos, después va llegando un poco más arriba y un poco más arriba hasta que ya no hay de dónde sostenerse. Esa es la manera en la cual el Señor nos lleva también a nosotros en nuestra vida y nos lleva en nuestra disposición a aquello que tenemos que hacer si nos decidimos a caminar en su voluntad y a caminar para hacer aquello que Él nos llama a hacer y en nuestro caso profetizar. Dios no te va a llevar a que vayas y hagas algo así de grande si no empiezas a caminar por lo pequeño, si no empiezas a caminar por lo que está cercano a ti, por lo que está accesible a ti. El Señor lo hace de la manera de ir poco a poco, porque el mismo Jesús dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho se nos pondrá. ¿Por qué será esto? Porque todo es un ir creciendo. Todo se trata de ir avanzando tranquilamente, poco a poco se va avanzando, pero somos afianzados, somos enseñados por el Señor, valga la redundancia, de que el Señor es Señor de nuestras circunstancias y viene y nos enseña a caminar, nos enseña a depender de Él y nos enseña realmente a poder estar tomados de su mano, tomados de su Santo Espíritu para ir creciendo y para ir extendiéndonos
hasta que somos envueltos, sostenidos, llevados directamente por el Espíritu a aquello que Él nos quiere llevar. ¿Qué aprendemos también de todo esto? No entramos directamente hasta lo profundo, no entramos directamente hasta lo que es la profundidad de lo que vamos a hacer, sino es porque Dios nos lleva a hacerlo. Sino es porque Dios nos conduce tranquilamente para que vayamos en esa dirección. Vamos poco a poco. Y aquí es donde muchos se detienen en el profetizar, se detienen en el hecho de que creen que cuando van a profetizar, lo van a tener que hacer a través de las grandes profecías, de las profecías profundas, si le pudiéramos llamar de esa manera, en que otros profetizan y se detienen de que Dios los pueda usar en la profecía. ¿Por qué es importante que profeticemos? Es importante que profeticemos porque nos permite realmente dar a conocer lo que Dios está diciendo, y al profetizar nosotros declaramos la palabra del Señor, el mensaje que Dios nos da, y ponemos en acción una serie de circunstancias, de situaciones en donde tienen que ordenarse el mundo espiritual. Tiene que ordenarse a la palabra que el Señor está diciendo y cumplir lo que ahí se está ordenando. Nosotros entonces tenemos que ver que el Señor quiere usarnos, que todos somos útiles y que la iglesia del Señor quiere realmente Él que sea una iglesia activa. Una iglesia de poder, la iglesia que Él determinó para que sea la iglesia que salga y anuncie, pero que también se cumpla su voluntad. Hay personas que están pasando en medio se encuentran en circunstancias, en problemas, en situaciones que les están afectando. No involucran muchas veces decisiones de su parte, sino decisiones que otros tienen que tomar, cosas que otros tienen que hacer y que no se dan. Y cuando han persistido, cuando han insistido en estas situaciones, se dan cuenta de que se cumple lo que dice el Señor, que no es con ejército, sino que es con su espíritu. Pero aquí con su espíritu necesitamos de la palabra que viene a desatar, viene a cambiar y viene realmente a transformar y proveer la solución que se está necesitando. Y es aquí donde viene la parte de lo que profetizamos. Viene la parte donde anunciamos lo que Dios está diciendo. En esta parte de lo que Dios está diciendo, no podemos nosotros asumir en lo que yo llamo una superfe, que no es la fe verdadera, sino soy yo que me quiero sentir súper poderoso, a empezar a profetizar sin que sea Dios el que me está dando el mensaje para esa circunstancia o esa situación. Ezequiel 37, versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La mano de Jehová. Nosotros vamos a movernos a hablar lo que el Señor nos dice de hablar.
Es Él el que da el mensaje y nosotros somos los que lo transmitimos. Es Él el que me lleva a ver la situación y es Él el que me lleva a escuchar el mensaje que quiere que yo profetice. Y es Él el que me pone a ver, a verificar o a observar lo que se está dando en el término espiritual para que yo pueda profetizar. Depende de Él, pero Él no se ha limitado a que la palabra de Él se dé a conocer solamente por 2 o 3 escogidos. Ha sido dada para su iglesia y ha sido dada para nosotros porque conforme a lo que leímos al inicio, se dice que procuremos sobre todo profetizar. Él nos pone entonces muchas veces a observar, a ser parte de situaciones que necesitan el poder de esa palabra que trae solución, que trae sanidad, restauración, liberación, cambio. Es Él el que nos pone y nos transmite, nos permite darnos cuenta que se necesita de su palabra para esta solución. En este caso, a Ezequiel lo lleva a un valle que estaba lleno de huesos. Mire, el hecho de que sea un valle lleno de huesos quiere decir no hay vida. Hay desolación, ya no hay más nada que se pueda hacer. Los huesos son tan fríos como esta mesa. Hay circunstancias que son tan duras y frías que nada ni nadie las puede solucionar. Tú probablemente estás siendo parte o estás siendo observador de circunstancias como esa. Pero ahí el Señor te está diciendo, yo tengo una palabra para esa circunstancia. En el versículo 2 de aquí de Ezequiel 37 dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Si te das cuenta, Él nos lleva a ir profundizando para ver, para que nos demos cuenta que si Él no obra, nada ni nadie puede obrar. Aquí en estos huesos secos, nada podía darles vida, a no ser el poder sobrenatural de Dios. En esa respuesta que tú estás esperando, nada puede llevar la respuesta a no ser la intervención sobrenatural de Dios. En esa preocupación que tienes ante la circunstancia de familia que no se soluciona por la rebeldía, por el carácter, por el malestar, por lo que te estás encontrando vivir, si Dios no interviene, no hay solución. Entonces el Señor lleva aquí a Ezequiel a que vea que esté cerca y mire a su alrededor y se da cuenta que estaban secos esos huesos en gran manera. Esto entonces te lleva a ti como me lleva a mí a darnos cuenta que hay circunstancias que ni por aquí, ni por aquí, ni por adelante, ni caminando, ni retrocediendo, ni nada tienen solución. Es como que pareciera esto es un caso perdido. Pero cuando Dios nos permite ver eso, nos está introduciendo más en esa inmersión espiritual para que nosotros no nos demos por vencidos, sino que oigamos y veamos qué es lo que dice Él. En el caso del Señor, Él le hace la pregunta a Ezequiel que si acaso esos huesos vivirán. Y Ezequiel le dice, Señor, tú sabes si esto puede ser posible. La pregunta te hace el Señor, ¿crees que esto tiene solución? Humanamente no la tiene, legalmente no la tiene, familiarmente no la tiene,
En intervención mía no la tiene, pero tú sabes, Señor, si hay una respuesta, y esa es la respuesta que yo quiero profetizar, que yo quiero dar, la orden que de ti viene. Quiero que me sumerjas más en tu espíritu, quiero ir más a lo profundo para poder escuchar lo que tú estás diciendo para esta situación en particular. En el versículo 4, entonces el Señor le dice a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles: oíd palabra de Jehová. Cuando profetizamos, oímos lo que Él nos dice. Hemos visto lo que Él nos está permitiendo ver. Hemos evaluado la situación de una manera en la cual nos damos cuenta que si no es por Él, no hay solución. Y ahora llevamos en este caminar a profetizar a las circunstancias. Profetizamos lo que Dios está diciendo. ¿Cómo oyes tú al Señor? Tú oyes por sueños, oyes por pensamientos inspirados, oyes por voz audible. ¿Cómo lo oyes? Cuando tú oyes lo que Él está diciendo, te vas a sorprender de la respuesta que Dios tiene para la situación o de la acción que el Señor está llevando a que se profetice, que se declare, pero es de Él el mensaje para esa situación. No se trata del mensaje de persona a persona, se trata de un profetizar a momentos particulares, en circunstancias particulares para las cuales Dios ya te preparó, para la cual ya nos preparó si nosotros nos disponemos a ser usados por Él. De tal manera que en situaciones en las cuales pareciera que no hay solución, que no hay respuesta, que no hay salida, que no hay nada que pueda traer un cambio, el Señor está diciendo: en mí todo es posible, en mí hay solución, en mí está el poder del cambio, de la transformación, en mí está la puerta de salida, en mí está la restauración, la reconciliación, en mí está tu justicia. En mí está todo lo que se va a necesitar para esto que tú estás viendo que está sucediendo. Y entonces, cuando tú declaras, cuando tú profetizas a esa circunstancia, a ese problema, a esa situación en la cual estás dándote cuenta qué es lo que Dios dice, lo hablas. Al hablarlo y profetizarlo, todo lo que está alrededor oye lo que dijiste. Estás diciendo la orden de Dios. Estás declarando lo que Dios ha decretado para esto. Estás dando realmente a conocer en voz viva lo que Dios determina para ese lugar por el que caminas, para esa circunstancia en tu trabajo, para esa situación que has intentado de mil y una manera poder resolver, y entonces vas a poder caminar en aquello que Dios te dice para el siguiente paso. Sea que se trate de ti, sea que se trate de beneficio de otras personas, tu familia, tu pareja, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tu lugar de trabajo, tu comunidad, lo que Dios haya dispuesto. Jesucristo habló siempre lo que el Padre decía. Las palabras que oía del Padre fueron las que declaró, fueron las que profetizó, y hubo cumplimiento. Nosotros, su iglesia, podemos profetizar, y es importante que lo hagamos. Podemos vivir con nuestra mirada de lamentación por lo que sucede, o podemos ser llevados en la sensibilidad espiritual a ver qué es lo que el Señor quiere que veamos. Esto nos va a llevar a darnos cuenta
que hay cosas que hemos insistido, persistido y Dios no está en esto. Y es tiempo de que oigas lo que Dios dice para voltear la página. Pero también vas a darte cuenta que hay situaciones que se están dando en términos generales que no necesariamente te están afectando, y lo único que se está esperando es quien declare, quien profetice la palabra que el Señor tiene para esa situación. Permite ser tú el que camine en el Espíritu. Poco a poco vas entrando, el Señor te va adiestrando y vas a poder profetizar y vas a poder declarar lo que Dios dice, porque si tu mirada está puesta en Cristo y sabes que el Espíritu Santo quiere usarte, vas a oír lo que Dios dice y vas a profetizar conforme a lo que trae cambios, avances, restauraciones, liberaciones, conforme a lo que trae sanidades, conforme a todo aquello que obra para manifestar la gloria de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta tarde que tú obres en cada uno de nosotros para que cada vez dependamos más de ti y cada vez en esa dependencia comprendamos y aceptemos que tú nos quieres usar para profetizar. Estamos llamados a profetizar. Tú nos has llamado a dar a conocer lo que tú dices en relación a situaciones, a sucesos, a circunstancias, a lugares que tú has determinado que no tendrán el cambio si nosotros no damos a conocer lo que tú estás diciendo. Úsanos, úsanos, úsanos en tu poder, en tu autoridad. Úsanos para tu gloria y que profeticemos y declaremos lo que tú estás diciendo. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, gracias de nuevo por haber permitido el compartir esta meditación, este mensaje con ustedes. Bendito sea el Señor. Nos estamos viendo la próxima semana nuevamente en Edificando a los Santos. Si usted está en directo, sea bendecido. Si usted está viendo esto en diferido, sea bendecido también. En el nombre de Jesús, no hay limitación de tiempo para la bendición del Señor, ni limitación de lugar ni de espacio. Nos vemos 9:30 de la noche, recuerden, las Cortes del Cielo. Y domingos a las 9 de la mañana ya podemos reunirnos, un tiempo de oración, y 9:30 tener nuestro servicio, alabar, adorar, escuchar la palabra. En el nombre de Jesús, un abrazo muy fuerte para todos. Muy feliz tarde. Sean bendecidos. Amén.